primer Santiago de América con Jaime Tomás. El look que vamos a presenciar de Jaime no es el actual, porque hay un problema de imagen y lamentablemente nos perderemos el look de hoy, pero todo lo que él diga saldrá con nitidez. Adelante, Jaime. Bueno, buen día. Buenos días, el señor Martínez Pozo. Buen día al resto del equipo. Debo comenzar señalando que a mí me llama la atención constantemente el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por lo mucho que habla, y ahora le ha cogido con estar en las redes permanentemente. A raíz de la desgracia del desnivel de la 27 de febrero, el ministro dijo que se traerían empresas internacionales de primer orden para evaluar y solucionar ese problema. Ahora dice que los principales expertos del país van a trabajar en la colocación de las losetas de cemento decorativas que cayeron fruto de que fueron permeadas por el agua, porque no se selló adecuadamente mediante las reparaciones que debieron hacerse. Según entendidos de esta parte del país, esas son losetas que estaban colocadas ahí para decoración, que no hay una estructura, que no pertenece a una estructura de ese desnivel de la 27 con Máximo Gómez. Pero la reparación va a costar 400 millones de pesos, que uno entiende desde aquí que es mucho dinero, pero bueno, veremos eso. Pero resulta que no es tan grave todo lo que hay que hacer ahí, no es tan necesario de expertos. Cualquier ingeniero medianamente capaz puede colocar esas losas de cemento que son de decoración nada más, que no tenían ningún peso, no soportaban nada, solo era decoración. Pero bueno, lo dejamos de ese lado. Para hoy y a las 10 de la mañana, el Frente Nacional de Productores Agropecuarios tendrá una protesta en Bonao, donde estaba Jacaranda. Esa zona se conoce como el Caribe Verde, en Bonao. ¿Cuál es el problema que yo veo? No es la protesta de los productores agropecuarios que están demandando que se elimine la importación de leche, de carne de cerdo, de pollo, y además van a protestar por el alto costo del precio del kilovatio de electricidad. El problema está en que de alguna manera van a taponar la mal llamada autopista Duarte, la principal vía del país, que tiene un tránsito permanente ya toda la semana y a todas las horas del día y gran parte de la noche. Entonces, eso va a crear un problema, porque no hay forma de que tal cantidad de productores que van en sus vehículos, más los camiones que tienen, que no participen, y esto se usa para llamar la atención doblemente. O sea, la protesta para que se sepa de la protesta y se sepa del caos que han provocado. Y eso lo estamos viviendo en Santiago con el padre Nino, que es un luchador comunitario que tiene años demandando obras para la parte alta de Gurabo, de Jacagua, y que ha logrado que los gobiernos le hagan carreteras y otras obras que son necesarias. ¿Qué ha hecho el padre Nino? Bueno, que ahora acostumbra que a cada semana paraliza el tránsito en una arteria básica de la ciudad de Santiago para demandar que el gobierno le asfalte una carretera. Y no hay una autoridad que evite esto, porque así como tiene el padre Nino y los comunitarios de esa zona derecho a protestar y a demandar, ese mismo derecho lo tienen los conductores, que se ven afectados por estos entaponamientos que provocan paralización del tránsito durante más de una hora. Entonces, como estamos en campaña de uno y de otro lado, campaña gobierno, campaña la alcaldía, no hay una autoridad que tome la decisión de evitar que el padre Nino haga sus protestas paralizando el tránsito, porque puede hacerlas en otros puntos donde el tránsito no sea interrumpido. Pero así vivimos en el país de las maravillas que es el nuestro. La semana pasada vi parte de las intervenciones del Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente para ver a
el compañero de labores, el periodista, locutor y catedrático universitario Carlos Manuel Estrella, que tuvo un desempeño muy bueno. Su presentación fue muy buena. Aunque ahí en ese consejo hay gente que está siendo muy incisiva, no preguntando, sino llevando al entrevistado a posiciones de discusiones sobre temas que le interese a uno u otro de los participantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esperamos ya, esta semana se terminan de entrevistar 115 personas que aspiran al Tribunal Constitucional, no porque lo que implica en términos de llegar a ser juez de ese tribunal, sino por las canonjías que tiene. El salario de casi $500,000, jipeta, combustible, guardaespaldas, queridas, todo eso viene con el cargo. Y todo, o la mayoría de los que aspiran a una posición en ese constitucional no es para llevar sapiencia, experiencia, para hacer un trabajo en vista a que se haga cumplir la Constitución y se actualice la Constitución. No, es eso. Cuando terminan sus 9 años, entonces son retirados casi con su sueldo completo, y eso también es parte de la aspiración, muy lógica la aspiración. Pero entendamos que a final de cuentas los partidos se reparten los jueces. Son 5, supuestamente 3 varones esta vez y 2 hembras. Eso es lo que se ha comentado, y habrá que esperar, porque hemos visto de todo en ese consejo, malo de parte de algunos de los que forman parte del consejo y que hacen preguntas, y malo de la mayoría de los que han sido entrevistados y de los que faltan por entrevistar, me imagino. Yo estoy disfrutando, pese a que no es nada agradable, pero estoy disfrutando el famoso divorcio capitalino, porque es un divorcio y una partición de bienes, y ha provocado el encierro del varón, de familias muy conocidas en la capital, y asimismo, como lo dijo uno de los integrantes, familias distinguidas que se han visto involucrados en algo que es normal para la clase media y clase baja, no para familias distinguidas. Por eso lo estoy disfrutando, porque habitualmente estos divorcios y estas acusaciones de violencia se reflejan en la clase media, en la clase baja. Las familias distinguidas, aunque eso sucede frecuentemente, pero lo logran ocultar. Y por eso estoy disfrutando. Pero lamento que sin comprobar cuáles fueron los daños o la violencia que este hombre le provocó a esa dama, la medida de coerción sea la típica: cárcel, 3 meses de prisión preventiva. Eso es ya un sello del Ministerio Público en todos los casos, no importa cuál sea. Y en nuestro país, cuando se habla de violencia de género, el hombre está condenado irremisiblemente a 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Eso no se lo despinta a nadie. Aunque no se ha averiguado todo, aunque no hay evidencias de lo que ha sucedido, prisión preventiva para ese caballero. Y los hombres, en vez de estar celebrando esto, tienen que analizarlo, porque cualquiera se ve en un problema. Cualquier hombre se ve en una situación por una mujer que no, aunque no sea esposa, una mujer que diga: no, a mí fulano me dio un pecozón, ya eso es prisión. Entonces yo tengo una discusión permanente con las unidades de género, especialmente la de Santiago, y no conozco otra, en la que el 99% de quienes trabajan en esa unidad de género son mujeres, feministas, una parte, y abogadas, otras, y fiscales, son mujeres, el 99%, y me quedo corto. Y no hay forma de que me expliquen el por qué no se puede dar la tan cacareada paridad que se demanda en todo. Debiera ser 50% hombres y 50% de mujeres. Cuando un hombre va a esa unidad de género, ¿qué le puede esperar? Si la mayoría son mujeres y son feministas. Y no voy a decir otra cosa, que son algunas. Imagínense ustedes la otra cosa que quiero señalar. Entonces, la semana próxima será la inauguración de la segunda etapa del saneamiento del río Burabo. Es la obra más vistosa y más bien ponderada
por parte de la población, porque es algo que nunca se había hecho. El saneamiento del río Gurabo no solo es eliminar las aguas contaminadas que van por ese río y desembocan en el Yaque, sino también es la humanización de otorgarle apartamentos a personas que vivían, y todavía quedan algunas que viven en el entorno de ese arroyo, y que cuando llovía y se inundaba ese río, había daños considerables y había que estar evacuando personas. Pues a esas personas ya una gran parte han recibido sus apartamentos, que también es algo que es inédito. No se había visto que un desalojo provocara que 2 o 3 meses después le entregaran su vivienda. Y en esto estoy tratando de ser lo más objetivo posible para que no se vayan a confundir. Pues la semana próxima, el viernes de la semana próxima, será el acto de apertura de la segunda etapa de un proyecto que la gente está viendo el cambio de lo que esto ha significado y el aporte que está haciendo a la ciudad al dotar de viviendas a personas que vivían en la miseria absoluta, a la eliminación de puntos de drogas que ahí estaban, en lo que se conoce como el hoyo de Bartola, y además a propiciar un ambiente de diversión, de entretenimiento. La segunda etapa contempla un parque infantil que está fabuloso. Ahí habrá un parque para la pelota y todo esto en un trabajo extraordinario que ya ha hecho el INAPA con la dirección del señor Wellington Arnold. Y entonces, para terminar con el tema de Santiago, como al señor Martínez Pozo le gusta mucho conocer los vaivenes de la política en Santiago, ya los aspirantes a la alcaldía, tanto los de la coalición del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, escogieron a su vicealcaldesa, su candidata. Igual lo hizo el candidato del PRM y aliados. Pero además, el tema aquí en Santiago es, entre los políticos, quién será el candidato a senador por el PRM. Porque ya están escogidos por el PLD, Marino Collante, por el Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez, pero el PRM no tiene todavía un candidato porque se contaba con el señor Eduardo Estrella. Bueno, pues ahora se hace mención de que el candidato lo será el actual ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, quien en una oportunidad expresó su interés en ser candidato a la senaduría. Ahora no está muy en eso, pero el presidente parece que lo va a poner en eso y él podría ser casi seguro el candidato a senador por el PRM y aliados. De mi parte es todo, señor Martínez Pozos. Bueno, lamentablemente, don Jaime, me dicen que los números del ministro de Salud son pobres en Santiago. Así es correcto eso. Bueno. Por ahora son pobres. Así es. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Nos veremos entonces, si Dios quiere, el próximo miércoles por Santiago de los Caballeros. Así es. Gracias y buen día para todos. Cambio y fuera.